Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. La creación del sentido común. 1. La generación e imposición de sentido común. El sentido común, que es como una aplanadora que consigue que todos los habitantes de una comunidad, de un país, piensen lo mismo, digan lo mismo sobre las cuestiones más esenciales que acechan al ser humano. Ese sentido común establece una disputa entre lo que podríamos llamar el pensamiento autónomo de los sujetos y el pensamiento del poder. Cuando el poder mediático impone el sentido común como pensamiento de todos, ahí triunfó. Para Heidegger, la existencia auténtica es la existencia que se decide a partir de sí. Es decir, que no está decidida desde afuera. Por ejemplo, estamos en un lugar dialogando con un tipo, y el tipo empieza a emitir lo que creen son sus ideas. Y dice, yo creo que bla, 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 bla. Y uno deliberadamente sigue, bla, 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 bla. El tipo dice, ¿cómo sabe lo que yo pienso? Y porque usted no piensa. Usted es pensado. Entonces yo sé, como conozco el pensamiento que usted sigue, yo sé perfectamente lo que va a decir. Usted, señor, no emite sus ideas, emite las ideas de los otros. Usted, le podría decir, es un sujeto otro. Es el sujeto del otro, está aprisionado por el otro. Entonces, esta es la ideología comunicativa. El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, por supuesto, y también la ideología económica del occidente capitalista. Es decir, el poder neoliberal tiene algunas ideas a las que no va a renunciar nunca. El Estado es peste, el Estado no debe intervenir en el mercado debe ser libre y el Estado debe abstenerse y cuidar el orden, a lo sumo. Cuando esto ocurre, el Estado cuida el orden, se abstiene y el mercado queda en manos de los monopolios. Los monopolios son los que se devoran el mercado y lo transforman en algo antidemocrático. Los principios del poder se aplican a la sociedad civil. Hay que conquistar la sociedad civil, la mente de la sociedad civil. El arma más poderosa del poder mediático es la que genera paranoia en los habitantes, ¿no? Estamos rodeados de delincuentes, la inseguridad es total, no se puede salir a la calle. Bueno, todo eso lo emite el poder mediático. La gente se angustia mucho, va a la farmacia y compra ansiolíticos, compra psicofármacos antipánico, o sea, que también los produce la sociedad imperial. Entonces ganan por los dos lados. Por un lado lo asustan, por otro lado lo calman. Cálmese usted, no se asuste tanto, tome no voy a decir marcas, pero hay marcas muy buenas para calmarse, ¿eh?
Así que no se preocupe, tráguese todo lo que le metan en la cabeza, que después toma una pastillita y se calma y se va a dormir, y todo sigue igual sin usted. Y usted no piensa nada, usted piensa lo que le meten en la cabeza, y si se angustia, el poder lo tranquiliza y sigue ganando plata con su angustia. El poder es deslumbrante. Como dice Foucault, el poder es una bestia magnífica. Y bueno, podemos estar de acuerdo. Volvemos. 2. El sentido común como forma de sujeción. La gran tarea del poder comunicacional, entonces, es ser muy poderoso. Necesita, dentro del ámbito comunicacional, devorarse a todos los otros elementos de emisión comunicacional. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Para eso tengo que ser un poderoso monopolio. De aquí que la monopolización del mercado es la monopolización de la verdad. Si yo monopolizo el mercado, monopolizo la verdad, porque lo único que recibe la población es la emisión de mis ideas como verdad. Entonces ahí se forma eso del sentido común, del sujeto sujetado, el sujeto que escucha por todos lados una sola verdad y al final se convence. Esa es la verdad, porque cree que todas las radios, televisores, son distintas, pero no son distintas. El monopolio logra devorarse a todos los otros órganos de emisión del mercado y lanzar su ideología como única. Una vez fui a un programa y cuando estaba hablando de esto, un panelista me dice, pero es muy fácil liberarse de la ideología del monopolio, basta con cambiar de canal y listo. Le dije, ¿vos creés que el otro canal no es del mismo dueño del canal anterior? ¿Vos no creés que toda la grilla de canales prácticamente o es de uno o están de acuerdo? Porque eso es también lo que logran los monopolios. Lo fundamental de los monopolios es que se ponen de acuerdo. 3 monopolios logran dominar el mercado. Y si 3 monopolios se ponen de acuerdo, el mensaje es único. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe, porque la democracia tiene que ver con lo plural, con lo múltiple. Cuando se unifica, se vuelve una cosa. Una piedra, no tiene entidad, no piensa. El pensamiento es tan importante que es lo que nos quieren robar. La revolución comunicacional es un sujeto enorme, centrado en el imperio que se lanza a la conquista de todos los otros sujetos. De aquí que el sujeto siga siendo central, como con Descartes, cuando dijo pienso, luego existo, y puso al sujeto en la centralidad. Hoy el sujeto sigue tan centralizado como lo centralizó Descartes. Entonces, lo que piensa la mayoría es lo que el poder comunicacional quiere que piense. Ahí habrá triunfado. Pero tiene que atacar a todo aquel que esté construyendo un poder alternativo al del poder comunicacional. Aquí tenemos el drama actual de América Latina. América Latina está intentando desde hace rato lograr un sistema de ideas distinto al del imperio. Pero todos los que representan los intereses del imperio en cada país se oponen a eso, porque representan los intereses del imperio. Entonces hay una guerra interna entre el imperio y el país que quiere salir de la hegemonía y de la dominación y del sometimiento del imperio. Ese país quiere crear un Mercosur, quiere crear una unidad latinoamericana, quiere crear no una unidad de pensamiento como es la que crea el imperio, sino una unidad en la diversidad para oponerse a la unidad monolítica con la que quieren dominarnos. Para dominar hay que lograr que aquellos a quienes queremos dominar piensen lo que nosotros queremos que piensen. Este es el poder comunicacional. Y este poder tiene en cada país sus representantes. Ante todo, la Embajada de Estados Unidos, por supuesto, qué duda puede caber. ¿O dónde creen ustedes que están las fuentes de información del periodismo de derecha? En toda América Latina. Y las bases que pone Estados Unidos.
Por eso cuando a Correa le dijeron, queremos poner bases en Ecuador, Correa contestó, sí, por supuesto, ¿cómo no? Si me permiten poner bases ecuatorianas en Miami. Y ahora nos atrevemos de nuevo a pensar, a generar nuestra propia agenda académica, a tener de nuevo un pensamiento económico-político nuestro, un pensamiento económico-político latinoamericano. Tampoco vamos a permitir ningún tipo de neocolonialismo. Una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital. La única forma de resistir y liberarnos del imperio del capital es con la integración. No, hay que decir que no. Decir que no es muchas veces afirmarse a sí mismo. Cuando yo digo no al que me quiere dominar, es el principio fundamental de la afirmación de mí mismo. Volvemos. 3. René Descartes y el buen sentido. En 1637, René Descartes, filósofo francés, desde Holanda, donde se sentía más seguro de la Inquisición, escribe el famoso Discurso del Método. La primera frase del Discurso del Método confiesa que el buen sentido es lo mejor repartido en el mundo. Esto quiere decir que Descartes se enfrenta a una sociedad en la que todos piensan las cosas más o menos, pero él viene a romper con todo eso. Si el buen sentido es lo más repartido entre todas las personas, bueno, dice Descartes, yo lo voy a destrozar. Ante todo, diciendo que no. El no es un principio fundamental de la toma de conciencia, porque el sí es siempre la afirmación de lo que está establecido. Entonces, Descartes dice, voy a dudar de todo. Esa es una formidable frase de la libertad del sujeto. A ver, digamos, voy a dudar de todo, voy a dudar de todo, voy a dudar de todo. Si dudo de todo, Descartes nada menos dudaba de Dios, porque hasta ese entonces la verdad era algo que Dios revelaba. ¿Cómo, señor Descartes, usted va a dudar de eso? Entonces, ¿Dios no revela la verdad? No, dice Descartes, Dios no revela la verdad. La única verdad de la que yo puedo estar seguro es de mi subjetividad. Pienso, luego existo. Esto viene a alterar las costumbres, los hábitos, las tradiciones, los hábitos religiosos, la ideología de la religión, que los curas y los monseñores y toda esa cosa decían representar la verdad revelada por Dios. No, dice Descartes, Dios no revela ninguna verdad. La única verdad, entonces, es ego cogito ergo sum. Yo pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Hay que pensar, entonces. Para mí, el pensamiento es el principio de la libertad. Y la libertad se ejerce para pensar y poner en duda todo. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado, que me metan ideas en la cabeza. Quiero pensar mis propias ideas, tener mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Eso es lo que enseña Descartes, lo que surge a partir del Discurso del Método. Y ahí la historia se acelera tanto, que si la Edad Media duró 13 siglos, un siglo y pocos días más del Discurso del Método le cortan la cabeza a Luis XVI, que decía gobernar por derecho divino. No hay derecho divino. Esto es la Revolución Francesa. No hay derecho divino. Usted no gobierna por derecho divino. Así que a usted le vamos a cortar la cabeza. Ahora se va a gobernar por decisión parlamentaria y vamos a declarar los derechos del hombre. Entonces, el poder se mantiene fijo, poderoso y distribuye el sentido común. Entonces, hay una monopolización del mercado. En esto quiero ser totalmente claro. El mercado no es libre. El mercado no es libre porque se lo devoran los monopolios. Cuando quedan 2 o 3 monopolios, lo que se constituye es un mercado oligopólico. Oligopólico en el cual 2 o 3 monopolios se ponen de acuerdo con los precios,
con la forma de comercializar los productos, pero sobre todo con los precios, Y si quieren, pueden tirar a un gobierno aumentando irracionalmente los precios. Entonces la gente cuando va al mercado agarra un cacho de lechuga y dice, miren lo que cuesta esto, pero con este gobierno no se puede seguir. No, señora, ¿sabe por qué no se puede seguir? Porque los oligopolios están en contra de este gobierno. Entonces son ellos los que aumentan los productos. Son ellos los que crean la inflación. Son ellos los que tiraron a Alfonsín. ¿Quiénes creen ustedes que tiraron a Alfonsín? Las empresas concentradas de la economía, los grandes productores, los grandes oligopolios del mercado le hicieron la hiperinflación y Alfonsín tuvo que salir corriendo del gobierno. Manejan la democracia, fue un golpe antidemocrático, lo que llamamos el golpe de mercado. ¿Por qué lo llamamos golpe de mercado? Porque fue un golpe de mercado. Fue un golpe que hizo el mercado. Los oligopolios del mercado decidieron crear la hiperinflación y Alfonsín se vino abajo porque no pudo controlarla. Eso ocurre constantemente y desde ese lado se van a atacar los gobiernos de América Latina. Los gobiernos nacional, populares y democráticos se van a atacar desde el poder económico ayudado por el poder comunicacional. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional, que son parte de los oligopolios, porque los oligopolios tienen los diarios, la televisión, las radios, en fin, todo lo que... Y entonces, el poder comunicacional es el que se encarga siempre de la paranoia. Señores, ¿cómo aumenta todo? Señores, esto se va al diablo. Señores, ayer la lechuga valía $1 y hoy vale 353. ¿Cómo vamos a poder continuar así? Esto se va al caos. Y la gente que recibe los mensajes paranoicos en total pasividad, porque es muy fácil asustar a la gente. Hitler, cuando quiso ganarse a los alemanes, los convenció de que los judíos eran terriblemente inteligentes y se iban a devorar a Alemania, porque nosotros los arios somos buenos, somos puros, inocentes. Ellos son más inteligentes. Es un tipo de racismo muy interesante porque es poner en aquel que se desprecia como raza inferior una inteligencia superior para decirle a los otros, a los que tienen que odiarlos, miren, cuidado, son demasiado inteligentes los judíos, nos van a robar el país. Entonces, la paranoia que se crea en los países de América Latina es la siguiente, miren, cuidado, este gobierno no enfrenta la inflación como la puede enfrentar. La inflación, nosotros no tenemos nada que ver con la inflación es la inflación. ¿Qué es? ¿Alguien vio la inflación? Sin embargo, se puede explicar así, si en el mercado quedan 3, ya no hay quien les haga la competencia, porque cuando quedaban las pequeñas y medianas industrias, competían con los oligopolios, con los monopolios, hasta que un monopolio para derrotar a una pequeña industria es muy fácil. Vende un año al costo. Vende un año a pérdida. El monopolio lo puede hacer. La pequeña industria no puede. Esta es la manera en que crean el mercado. Se apoderan del mercado, hunden a las pequeñas y medianas empresas en las cuales podrían proveerse los ciudadanos y son ellos los que imponen las reglas del mercado y los precios de los supermercados a los que usted mansamente va a comprar, se queja del gobierno y el gobierno tiene que ser muy fuerte para atacar al poder oligopólico que busca erosionarlo. Volvemos. 4. El uno social. Estas reflexiones que estamos largando, ojalá sirvan, porque nosotros creemos que queremos ser claros, porque creemos que este mensaje es importante para la vida de cada uno de nosotros y para la sociedad, no solo argentina, sino de América Latina en general. Por favor, no nos dejemos uniformar por el mensaje mediático del poder mediático. El poder mediático es tan poderoso que puede comerse el mercado de la información. Si se come el mercado de la información, se va a comer nuestra conciencia
haciendo de todos nosotros lo uno. Heidegger dice que justamente, lo dice en francés, que la sociedad inauténtica, la llama la sociedad inauténtica, es la que es pensada justamente por el pensamiento que no responde a esa sociedad. Y la llama la sociedad del on dit, que es en francés se dice. Nosotros vivimos bajo el se dice esto. ¿Dónde lo leíste? Y lo leí en tal lugar. Y yo lo leí acá también. Pero también lo dijo aquel, lo dijo aquel. Y bueno, y entonces vamos a Internet, y en Internet es el caos. Lo que podemos sacar es la pasión resentida de muchos, el odio de muchos, y el odio. Tenemos que hablar del odio. Justamente las informaciones del poder mediático van generando un odio en la sociedad, y ese odio es el que separa a la sociedad, dividiéndola en dos partes finalmente. Y cuando la divide en dos partes, en realidad el poder mediático triunfa, pero tampoco es su finalidad total, porque quiere una parte. Quiere que la sociedad sea una uniformidad de pensamiento, que todos piensen lo mismo y que piensen lo que quieren los monopolios y los oligopolios. Hay una concentración del pensamiento en la sociedad, que es la concentración del pensamiento del monopolio, que tiene tantas bocas para justamente crear esa concentración del pensamiento. Como no todos piensan lo mismo, si algunos logran evadirse del pensamiento hegemónico de los grandes monopolios, se producen entonces choques de violencia verbal, por lo menos, y de pasiones muy violentas que generan el odio y el insulto, el agravio. En lugar de pensar, se agravia. Yo no pienso lo que vos decís, te insulto. Mi respuesta es insultarte. Entonces, ¿para qué vas a seguir pensando? Bueno, y el otro también dice, bueno, yo no voy a pensar tu insulto. ¿Cómo puedo pensar tu insulto? Vos decís de mí que yo soy un hijo de tanto y tanto y tanto. ¿Cómo voy a responder a eso? Entonces, no responde. Y si entra en el juego, al rato él está insultando. Y finalmente, la sociedad llega a ser lo uno, que es lo que el orden monopólico quiere. Si el orden monopólico se constituye concentrándose a través de la unificación de la diversidad, si el uno monopólico se constituye matando la diversidad, ese uno monopólico en lo social se va a constituir matando la diversidad democrática. Si todos piensan lo mismo, no hay democracia, porque la democracia es el campo de la diferencia en tanto antagonismo y conflicto, pero también en tanto consenso y respeto del otro. Esto está siendo muy difícil de lograr. Hay un manejo mediático que fomenta el odio, tratando de llevar la sociedad a lo uno. Los que no aceptan unirse a lo uno y ser una cosa, son insultados por los que sí se unen a lo uno. Y si estos responden con insultos, ya no hay pensamiento. Hay pensamiento en la Argentina. Ustedes ven pensamiento en la Argentina, se piensa en la Argentina, se piensa políticamente. Los debates son debates de ideas. Hay debates de ideas. Entonces, este horror solo puede ser combatido diciendo, o pensamos o nos piensan, o actuamos o somos actuados, o interpretamos o somos interpretados. Si nos insultan, no contestemos con insultos, contestemos con ideas, contestemos siempre con ideas. Las ideas alimentan la democracia. La democracia es ese sistema que permite la alteridad, lo que llamamos la otredad, en la cual el otro me es esencial, porque el otro me completa. Con él formamos la sociedad. Entonces no puedo insultar al otro, porque lo necesito para pensar conmigo el orden social
el orden social en que los dos tenemos que vivir, que convivir. Chao, hasta pronto.